La sesión 1 se titula Doctrinas peligrosas. En esta sesión veremos los orígenes sectarios y metafísicos del movimiento y las doctrinas comunes que enseñan los maestros de fe, los cuales se apartan del cristianismo histórico. Y creo que al terminar el tiempo que tenemos juntos esta noche, podremos ver que el Evangelio de la Prosperidad es otro Evangelio. ¿Y dónde comenzó el movimiento de palabra de fe? Bueno, comenzó con un hombre llamado Phineas Parkhurst Quimby. Se podría decir que Quimby fue el bisabuelo del movimiento de palabra de fe. Él es el que comenzó a expresar algunas de las doctrinas que vemos hoy en día. Quimby fue el padre de la secta metafísica conocida como Nuevo Pensamiento. Ahora, cuando digo metafísico, lo cual es una palabra muy grande, pero lo que significa es simplemente más allá del mundo físico, más allá de lo que podemos ver y tocar aquí. Y cuando digo secta, me refiero a cualquier grupo que se dice cristiano y que, sin embargo, está dispuesto a ceder o negar algunas de las doctrinas básicas de la fe. El mormonismo es una secta, los testigos de Jehová pertenecen a una secta. El catolicismo romano también es una secta teológica. Ahora, no estoy hablando de una secta como la de Jim Jones, donde tomaron el refresco envenenado, sino una secta teológica porque están dispuestos a ceder o negar algunas de las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. Más adelante en la sesión hablaremos un poco más de esto. Quimby fue el padre del movimiento metafísico conocido como Nuevo Pensamiento, estudiante de ocultismo, hipnosis y parapsicología. Y creo que mucho del comportamiento que veremos en la sesión de mañana por la noche se puede atribuir a estas disciplinas. Las formulaciones teóricas de Quimby sirvieron como base para lo que hoy en día se conoce como la ciencia cristiana. Mary Baker Eddy declaró que fue físicamente sanada por Phineas Quimby. Ahora, cuando lean su historia verán que su sanidad no perduró. Ella había sido una mujer enferma toda su vida, pero ella dijo que había sido sanada por Quimby, y sus enseñanzas tuvieron una impresión tan fuerte en ella que tomó las enseñanzas y las desarrolló un poco más, formando lo que hoy en día se conoce como la ciencia cristiana. Por cierto, el nombre que le han dado a la ciencia cristiana es pésimo, porque no es ni cristiano ni científico. Algo así como el cereal uvas nueces. Pero no tiene uvas ni nueces. La ciencia cristiana no es cristiana ni científica. Pero hay muchas alusiones a la ciencia cristiana en el Evangelio de la Prosperidad de hoy en día. Una de las cuales, si tienes un amigo familiar que está involucrado en este movimiento, quizás noten que niegan que están enfermos cuando se enferman de algo. Puede ser que se hayan contagiado de una gripe y tienen los ojos llorosos, la nariz moqueando, están constipados, ya saben, su voz está diferente, todo eso, pero ellos lo niegan, dirán, no estoy enfermo. Bueno, eso es ciencia cristiana, y los tentáculos de la ciencia cristiana llegan hasta el movimiento de fe moderno, el Evangelio de la Prosperidad. Quimby es el bisabuelo de este movimiento. El abuelo del movimiento de palabra de fe es un hombre que se llama Esek W. Kenyon. Kenyon fue uno de los ancestros espirituales del Evangelio de la Prosperidad moderna, y todos los sanadores de fe modernos le señalarán como tal. Kenyon tiene lazos muy fuertes con las sectas metafísicas, particularmente el movimiento de la nueva era y el nuevo pensamiento. Estudió en la Universidad Emerson College of Oratory en Boston, donde las sectas metafísicas florecieron y se dejó influenciar mucho por ellas. Kenyon estuvo bien en muchas cosas, ¿sí? Mucha de su doctrina era ortodoxa, pero también divagaba en varias cosas. Por ejemplo, Kenyon sostenía que Dios no creó ex nihilo, o sea, de la nada, pero que Dios creó hablando palabras de fe, y que nosotros como creyentes podemos hacer lo mismo. Podemos traer cosas a la existencia al hablar por las palabras que hablamos. Kenyon sostenía que los humanos asumieron la naturaleza de Satanás en la caída, dejando a él el dominio divino y haciéndolo el Dios legal de este mundo. Por si acaso, Satanás no es el Dios legal del planeta Tierra. Dios es el Dios legal del planeta Tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el Dios legal del planeta Tierra. También sostenía que Jesús no solo murió físicamente, sino también espiritualmente.
Kenny no creía que Jesús había pagado en la cruz por la totalidad de nuestros pecados. Él creía que después de lo que murió en la cruz, se fue al infierno donde murió espiritualmente y expió por los pecados en el infierno. Como veremos, esta es una de las doctrinas esenciales del movimiento de palabra de fe hoy en día. Kenny sostenía que la salud y la riqueza son asequibles a través de la confesión positiva del creyente. Así que si necesitas dinero, pueden traerlo a la existencia hablando. Necesitan sanidad, pueden traerlo a la existencia hablando. Y esto es ajeno a la palabra de Dios, pero es de todos los días en las sectas metafísicas. Particularmente en el movimiento del Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento creía que cualquier cosa que pensabas, tus pensamientos se volvían una realidad física. Lo que hablabas se convertía en una realidad física. El Nuevo Pensamiento sostenía que la enfermedad, el padecimiento, el malestar físico están arraigados en el pensamiento negativo, por pensamientos incorrectos, y eso se manifiesta en el cuerpo físico. Lo que pasa hoy día en el Evangelio moderno de la prosperidad es que los predicadores de fe modernos como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Myers y otros han tomado los errores de Kenyon y los han hecho aún peor. Así que comparado con los predicadores de fe modernos, Esek W. Kenyon no estuvo tan mal. El padre del movimiento de fe moderno es un hombre llamado Kenneth Hagin. Y a pesar de su enseñanza de que ningún creyente debería morir antes de cumplir al menos 120 años, Kenneth Hagin no pudo hacerlo, murió un poco antes de cumplir 86 años. Pero Kenneth Hagin, como alegan muchos de los predicadores de fe, que mucho de lo que enseñan lo reciben directamente de Jesucristo. Y así se protegen contra cualquier crítica bíblica. Y dirán, si no pueden encontrar lo que estoy enseñando en la Biblia, no se preocupen. Verán, lo recibí de la autoridad más alta. Jesús mismo vino y me dio estas enseñanzas. Así que, si no lo pueden encontrar en la Biblia, no se preocupen. Está bien, porque lo recibí de Jesús. Kenneth Hagin aseguraba que Jesús se le había aparecido en 8 ocasiones distintas en el transcurso de su vida. Y en una de estas ocasiones, Hagin dice que Jesús le dio las siguientes palabras. Según Hagin, Jesús se le apareció y le dio estas palabras. Sin embargo, es interesante que Jesús aparentemente tiene una similitud notable con Esek W. Kenyon. Si pueden notar, es básicamente idéntico, palabra por palabra. Hagin no recibió esto de Jesús. Hagin plagió las palabras de Esek W. Kenyon, entre otros autores, y por si acaso lo plagió de una manera muy extensiva. Así que los predicadores de fe son aficionados de proclamar un origen divino a lo que enseñan, pero como pueden ver, los orígenes no son tan sobrenaturales y lejos de ser impresionantes. Quiero que ahora veamos las doctrinas básicas del movimiento de fe. En esta noche comenzaremos viendo la doctrina que es conocida como la confesión positiva, que podemos crear cosas con las palabras que hablamos. Veamos estos videos. Look at me, say, all of you. Say, there's power in me to speak life and death. You call what you have. You say what you want. And I'm here to tell you, I know that as these programs are airing, I'm speaking something into existence. Amen. Traigo algo a la existencia con lo que hablo. Si eso suena extrañamente similar a la creación de Dios en Génesis 1 y 2, es porque lo es. Queridos amigos, Dios es el único que puede hablar para que algo exista. Eso no es una habilidad que ustedes y yo tengamos. Pero los predicadores de fe tratan de borrar una línea de distinción que debería ser muy clara entre Dios el Creador y nosotros, su creación. Ellos degradan a Dios para que parezca más humano de lo que realmente es, y a la vez deifican a los hombres para que parezcamos más a Dios de lo que realmente somos. Y pueden estar pensando, bueno, Justin, quizás no fue su intención, pero sí, es su intención. Veamos este tweet de Creflo Dollar. Nunca he tuiteado o tuitereado o como sea. Pero vean esto de Creflo Dollar, él tuiteó. Como seres espirituales que poseen la naturaleza de Dios, tenemos la habilidad de crear cosas con lo que hablamos, exactamente como lo hizo Dios. Para que no haya dudas de lo que realmente están enseñando aquí. Ellos enseñan
que podemos hacer exactamente las mismas cosas que Dios puede hacer. Podemos traer cosas a la existencia hablando, crear nuestras propias realidades con las palabras que hablamos, con las palabras de nuestra fe. Palabra de fe, traemos cosas a la existencia con las palabras. Entonces, ¿hay algo en las Escrituras que apoya esto? ¿Nos indica la Biblia que esto es una habilidad que poseemos? Bueno, como una primera consideración podría ser que sí. T.D. Jakes dice, la palabra es la forma en que Dios engendra, es la forma en que Dios se regenera. Yo no sabía que Dios tenía que regenerarse. Y esa es la razón por la cual tienes que tener cuidado con lo que hablas cuando estás metido en la palabra de Dios, porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Bueno, ¿es eso verdad? ¿La Biblia está de acuerdo con esto? ¿Tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestras lenguas? Bueno, considerándolo ligeramente podría ser que sí. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Wow! ¿No lo dice allí mismo? ¿La muerte y la vida están en el poder de la lengua? No exactamente. Como es común en los predicadores de fe, ellos toman versículos fuera de su contexto apropiado, y a veces ellos ni siquiera te citan el versículo completo. Eso es lo que están haciendo aquí. En realidad están haciendo ambos. Ellos no te citan el versículo completo. Veamos Proverbios 18:21 en su totalidad. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Verán que cuando se lee todo el versículo no dice exactamente lo que los predicadores de fe declaran. Les muestro lo que Alan P. Ross dice de este versículo. Dice, a los que les gusta hablar, es decir, a los que se permiten hablar, deben de soportar su fruto, sea bueno o malo. Lo importante es aprenderse la advertencia, especialmente si te gusta hablar. En realidad este versículo es una advertencia para nosotros. De hecho, cuando lo lees en el contexto está hablando del fruto de los labios, el fruto de la boca. No está diciendo que literalmente podemos crear algo de la nada. Es una advertencia. Está diciendo, si eres una de esas personas que es descuidado con sus palabras, debes de estar listo para soportar las consecuencias. Y sí habrá algunas. ¿Nuestras palabras tienen un impacto en los demás? En absoluto. ¿Podemos herir a los demás con nuestras palabras? En absoluto. Santiago nos advierte de los peligros de la lengua desenfrenada. Pero, ¿esto enseña literalmente que podemos crear cosas con nuestras palabras? No, de ninguna manera. Queridos amigos, eso es algo que solo Dios puede hacer. La palabra hebrea para crear es bará, y solo Dios puede barar. Es algo que solo Dios puede hacer. Escuchen este audio de Kenneth Copeland y Paul y John Crouch. Does God use faith? Surely. Now see, here's a sore spot. There are those who say, not with you. No. Not with God. I'm not sore at God at all, and I don't think he's sore at me. I haven't done anything to him. No, but the critics say God is God. He doesn't have to have faith. He doesn't exercise faith. He doesn't use faith. He's God. He's the object of faith. Oh, wait a minute. What does that mean, object? I don't know what that means. I don't either. ¿Escucharon eso? Kenneth Copeland dice, espera un minuto, ¿qué significa eso? ¿Dios es el objeto de nuestra fe? No sé qué significa. Y de ahí escuchan a John Crouch decir, yo tampoco. ¿En serio? Amigos, el hecho de que Dios es el objeto de nuestra fe, quiero decir, eso es material de escuela dominical, no hay algo más simple que eso, eso es cristianismo básico. Y el hecho de que estas personas, quienes declaran ser algunos de nuestros líderes cristianos, no entienden la verdad elemental de que Dios es el objeto de nuestra fe, es increíble. Pues verán, en su sistema Dios no es el objeto de la fe. Fe es el objeto de la fe. En el Evangelio de la Prosperidad, la fe no es puesta en Dios. La fe es una fuerza que diriges hacia Dios para asegurar que Él haga lo que quieres. Entonces, por el contrario, cuando lo piensas, es irónico que estas personas se llaman predicadores de fe. Ni siquiera entienden lo que es fe. Ni siquiera saben lo que es. Esto es uno de los videos más extraños que trata con la doctrina de la confesión positiva. Vean esto de Gloria Copeland. You know, you're supposed to control the weather.
I mean, Ken's the primary weatherman at our house, but when he's not there, I do it. He can see what's happening out there. It shows just like they have at the weather, like on the news. I mean, he's got the computers, got the current weather on it and all that for flying. So sometimes I'll hear something. I'll hear the thunder start. Maybe he'll still be asleep. And I'll say, Ken, you need to do something about this. And knowing that. But you are the one that has authority over the weather. One day, Ken and Pat Boone, we were in Hawaii at their house, and they were sitting outside, and there was a weather spout out over the ocean. And that's like a tornado, except it hits the water. And so they were sitting there, and they just watched it, rebuked it. It never did anything. One day, I was in the airplane in the back, and my little brother was in the back with me, and Ken was up front flying. And we were not in the weather because we don't fly bad weather. But we could see the weather over here. And I looked out the window, and that tornado came down just like this, down toward the ground. And Ken said, I rebuke you in the name of Jesus. You get back up there. So this is how I learned how to talk to tornadoes. I saw this. And that tornado went, whoop, 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 whoop. Even while I was watching him, my little brother was not a devout Christian at that time, and that was really good for him to see. So you're the weatherman. You get out there, or the weather woman, whichever it is, and you talk to that thing, and you tell it, you're not coming here. I command you to dissipate. And you get back up there in Jesus' name. Glory to God. That I won't charge you extra. Eso es evidentemente absurdo. Tanto así que realmente no necesita un comentario. Pero igual daré un par de comentarios breves. Lo primero, ¿se dieron cuenta que dijo que ella y su esposo Kenneth, que ellos pueden controlar el clima pero que no vuelan en mal clima? ¿Por qué no? Quiero decir, si puedes controlarlo, vuela a través de un huracán categoría 5 si quieres. Ya ven, honestamente, solo un poco de sentido común aclara muchas de estas cosas. Aparte de las escrituras, solo un poco de sentido común. Pero queridos amigos, aparte de eso, si es verdad, y eso es muy dudoso, pero si es verdad que Gloria Copeland puede controlar el clima con las palabras que habla, y por cierto, no es solamente Gloria Copeland. Muchos de los predicadores de fe declaran poder hacerlo. Jesse Duplantis, varios de ellos. Pero si es verdad que pueden controlar el tiempo con las palabras que dicen, entonces yo les diría que estos predicadores de la prosperidad son una de las personas más insensibles, aborrecibles, narcisistas, arrogantes e indiferentes de los que hoy habitan la faz de la tierra. Podríamos preguntarles dónde estuvieron en el 2005, cuando llegó una tormenta que se llamaba Huracán Katrina, que pasó por la ciudad. ¿Dónde estuvieron? No es que los agarró por sorpresa. Todos estuvimos viendo esta cosa formándose en el Golfo de México por unos 4 días antes de tocar tierra. ¿Dónde estuvieron? Unos años después, en Australia, cuando incendios forestales estuvieron fuera de control a causa de la sequía que hubo allí y murieron cientos de personas, ¿dónde estuvieron? ¿Por qué no crearon un poco de lluvia con sus palabras para apagar esos incendios? Por cierto, el verano pasado, todo el centro de los Estados Unidos, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, partes de Montana, pasaron por una sequía extraordinaria. Incluso esta noche una gran mayoría del país sigue teniendo esta sequía extraordinaria. ¿Por qué no hacen un poco de lluvia con sus palabras? Quiero decir, los Copeland viven aquí en Texas. Cada año miles de personas mueren a través de desastres naturales, tornados, huracanes, inundaciones, aludes de barro, incendios forestales. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron un par de meses atrás cuando el huracán Sandy destruyó el noreste? Murieron miles de personas, no en el huracán Sandy, pero cientos murieron, y más de 1000 murieron con el huracán Katrina. Pero varios miles de personas alrededor del mundo pierden sus vidas cada año por causas de desastres naturales. ¿Dónde están ellos? Si pueden controlar el tiempo con las palabras que hablan, entonces yo les diría que estos predicadores de la prosperidad deberían ser acusados de miles de casos de homicidio por negligencia.
cada año. Pero ¿saben qué? En realidad no creo que se les debería acusar de homicidio por negligencia. ¿Saben por qué? Porque no pueden hacer lo que dicen que pueden hacer. Son mentirosos. Estas personas no son cristianas. Controlando el clima, hablándoles a las tormentas, haciendo que se desvanezcan, les recuerda a alguien más, el cual un día estuvo en un bote con sus discípulos, y vino una tormenta, y él le habló a la tormenta y se calmó. ¿Les suena conocido? Pueden ver lo que están haciendo los predicadores de fe. Están borrando una línea que hay entre Dios, el Creador, y nosotros, sus seres creados. El poder de nuestras palabras. Lean esto conmigo de John Hagee. John Hagee dice esto. Yo creo que cuando una persona dice desearía estar muerto, él o ella invita al espíritu de la muerte a invadir su vida. Cuando una esposa infeliz dice mi matrimonio es un fracaso, ella está pronunciando la ruina de su relación. Cuando una madre embarazada dice no quiero a este bebé, ella está pronunciando la terminación de su embarazo o trayendo una maldición sobre la vida de un niño aún no nacido. Las palabras son así de poderosas. ¿Es así realmente? Entonces, según John Hagee, si una madre embarazada, si por cualquier razón dice yo no quiero a este bebé, ella puede echarle una maldición a la vida de su hijo o incluso matarlo en el vientre. ¿Dónde está la soberanía de Dios en todo esto? Verán, los predicadores de la prosperidad no tienen ningún concepto de la soberanía de Dios. Dios no es soberano en el Evangelio de la Prosperidad. Nosotros sí lo somos. Y Dios es subordinado a nosotros y a lo que pensamos y a lo que hablamos. Básicamente nosotros le controlamos a Él. Y sus manos antropomórficas están atadas a nuestra disposición. ¿Recuerdan el acontecimiento del ángel que le anunció a Elizabeth que iba a tener un bebé? Que sería Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de esto en el Evangelio de Lucas? Y el ángel le anunció a Elizabeth que daría a luz, y cuando Zacarías se enteró, no lo creyó, ¿verdad? Porque ya eran ancianos y con los años muy avanzados, y no lo creyó. Y se acuerdan de que a causa de esa incredulidad Dios cerró su boca, ¿verdad? Lo hizo mudo. Para ver un punto de vista muy interesante del por qué Dios le cerró la boca, esto de Joel Osteen. Joel Osteen dice, ¿por qué Dios le quitó el habla? Porque Dios sabía que las palabras negativas de Zacarías cancelarían su plan. ¿Ven? Dios conoce el poder de nuestras palabras. Él sabe que profetizamos nuestro futuro, y Él sabía que las propias palabras negativas de Zacarías detendrían su plan. Increíble. Así que según Joel Osteen, Dios estuvo en el cielo observando hacia abajo y vio a que Zacarías hacía confesiones negativas, y Dios entró en pánico. Uy, cielos, ¿qué voy a hacer con esto? No contaba con esto. Entonces, en un último esfuerzo para salvar su plan de redención, Dios le alcanzó y le cerró la boca haciéndole mudo. Uy, ese estuvo cerca. Este es el Dios con D minúscula. Este es el Dios del Evangelio de la Prosperidad. El Dios del Evangelio de la Prosperidad es un Dios muy débil, un Dios muy afeminado. Este no es el Dios de la Biblia. Ahora quiero que veamos acerca de la doctrina de los dioses pequeños. Todos los predicadores de fe enseñan que si eres salvo, si eres cristiano, en realidad eres un pequeño Dios. Escuchen esta exposición de Génesis 1, 26 y 27 de Creflo Dollar. Creflo Dollar, sin duda, tiene el nombre más apropiado de los predicadores de la prosperidad. Now, in verse 26 and verse 27, God now submits himself to this principle of everything producing after its own kind. And in verse 26 and 27, let's read it out loud. Ready? Read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Now that's interesting, because if everything produces after its own kind, we now see God producing man. And if God now produces man, and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. Now, I got to hit this thing real hard in the very beginning, because I ain't got time to go through all this. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God, and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. The real me is just like God. El verdadero yo es exactamente igual a Dios. Blasfemia. Blasfemia. Eso, podríamos desmenuzar eso de tantas formas diferentes, pero, queridos amigos, será suficiente decir que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre en su imagen, eso significa que como seres humanos somos el pináculo de la creación de Dios. No me importa lo que los protectores de animales dicen. Somos más inteligentes e inherentemente más valiosos que los animales. Somos el pináculo de la creación de Dios. Tenemos la posibilidad y capacidad, a través de una relación salvífica con Jesucristo, de conocer a Dios. No hay otro ser creado que tenga ese privilegio y capacidad. Ahora, yo amo los perros. Amo los perros. Crecí con labradores negros y creo que los perros son geniales. Amén. Pero el perro más inteligente y grandioso en el mundo nunca conocerá a Dios, porque no han sido creados a la imagen de Dios. Y los gatos, de hecho, que no lo son. Pero con toda seriedad, nosotros sí lo somos. Tenemos la responsabilidad y capacidad, a través de una relación salvífica con Jesucristo, de conocer a Dios. Pero eso no significa que seamos Dios. La Biblia es muy clara. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Queridos amigos, Él no compartirá su gloria con otro. Aun cuando muramos y vayamos al cielo, no seremos pequeños dioses. Solo hay un Dios. Y si recuerdo mi Biblia correctamente, ¿no fue el deseo de ser como Dios lo que causó la caída del hombre en primer lugar? ¿No es interesante que justo lo que los predicadores de la prosperidad predican como una verdad es precisamente lo que llevó a la caída en primer lugar? Es precisamente lo que llevó al pecado, a todo el depravado mundo en primer lugar. Y los predicadores de fe lo enseñan como verdad y quieren que ustedes les crean. ¡Qué irónico! ¿Y quién más quiso ser como Dios en la Biblia? Satanás. Lucifer, él quería ser como Dios. Él quiso recibir la adoración que es debida solo al Dios verdadero. Él quiso ser como Dios y se levantó en rebelión contra él, y logró que él y 1/3 de los ángeles sean expulsados del cielo por su tiranía e insurrección. La doctrina de los pequeños dioses es literalmente una doctrina de demonios. Y los predicadores de la prosperidad lo predican como si fuera una verdad. Ahora quiero que veamos lo que los predicadores de fe enseñan acerca de la doctrina de la caída.
Aquí hay varias cosas, pero cuando entendemos lo que enseñan de la doctrina de la caída, podremos juntar las piezas del rompecabezas. ¿Por qué enseñan lo que enseñan? Solo voy a pasar rápidamente por alguno de estos. Número 1. Adán fue un duplicado exacto de Dios. No era un poquito como Dios, no era bastante como Dios, Él era Dios. Dios literalmente se reprodujo en Adán. Y según los predicadores de fe, Adán era una copia perfecta de Yahvé, quien podía pararse, entre comillas, cara a cara con Dios sin ningún sentido de inferioridad. Adán era otro Yahvé. Bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Adán pecó, lo cual nos lleva a una pregunta muy interesante. Si Adán fue Yahvé y él pecó, ¿entonces fue Yahvé el que pecó? Verán, si llevan estas doctrinas hasta sus conclusiones lógicas, verán cuán oscuras son. Pero cuando Adán pecó, perdió su deidad, fue transferida a Satanás. Cuando esto pasó, el verdadero Dios Yahvé perdió su derecho legal sobre el planeta Tierra y fue expulsado. Así que incluso mientras estamos aquí sentados esta noche, según los predicadores de fe, el verdadero Dios Yahvé está por algún lugar allí arriba, pero no tiene ningún acceso al planeta Tierra. Él fue expulsado de su propia creación, Él es ilegal en el planeta Tierra y debe tener el permiso de los hombres para intervenir. Bueno, alguien tiene que llenar ese vacío, ¿no? Y Satanás está impaciente por tomar el cargo, y Satanás se vuelve el Dios legal del planeta Tierra. Ahora, algunos de los predicadores de fe dirán, pues, 2 Corintios 4:4 no dice eso. Pablo dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Bueno, no en realidad, porque cuando Pablo dice mundo en 2 Corintios 4:4, se traduce mejor como era o siglo. La palabra griega es aion y es más preciso traducirlo como era. Lo que está diciendo Pablo es que Satanás es el Dios de esta era. Pablo no está haciendo una declaración legal. Él estaba dando un argumento teológico. Pablo estaba diciendo, este mundo es tan caído, tan pecaminoso, tan depravado, que sigue a Satanás como si fuera el Dios de esta era, no el Dios legal del planeta Tierra. Como dijimos, Dios es el Dios legal del planeta Tierra. Pero según los predicadores de fe, adivinen qué es lo que pasa cuando una persona se salva. Adivinen qué reciben de vuelta. Él recibe de vuelta su divinidad, recupera su deidad. Él vuelve a ser Dios nuevamente, igual como lo supuestamente fue Adán antes de su caída. Y esto, queridos amigos, es la razón por la cual los predicadores de fe se aferran tanto a la salud y a la prosperidad, porque somos dioses, y un Dios no puede ser pobre y definitivamente no puede estar enfermo. Habla de una mentalidad del derecho. Enseñan que somos dioses y por eso tenemos derecho al dinero y a la salud. Por cierto, desear la salud y la riqueza son dos de los más básicos y universales de todos los deseos humanos. Pero también son deseos de humanos caídos. Son deseos de humanos caídos. Antes de la caída de Adán y Eva, no tenían deseo de ser adinerados. No tenían todo lo que necesitaban, todo lo que podrían desear. No tenían el deseo de ser sanados, porque no conocían la enfermedad. Ellos eran genéticamente perfectos. Es que cuando apelamos a la salud y la riqueza, estamos apelando a deseos humanos caídos, a la carne caída. Nunca, nunca, jamás presenten el Evangelio de tal manera que atrae a los deseos carnales que el hombre caído ya tiene. Eso es otro Evangelio. Es otro Evangelio. Vean esto de Joseph Prince. You can always tell how powerful a truth is by the number of controversies the devil gathers around it. Yeah. Okay, when God restored the truth of healing, the devil put a signpost that said heresy. Yeah. When God restored the truth of prosperity, the devil put a signpost that says heresy. Yeah. And the church back off from the truth. Yeah. We should not back away from the truth. No. And you can tell how powerful the truth is by the amount of controversies against the truth. Wow. Joseph Prince está creciendo en fama en el movimiento de Palabra de Fe, y lo que hace aquí es usar un poco de psicología inversa, y dice que cuando la iglesia descubrió la verdad de la prosperidad, él dice, la gente puso un letrero que decía herejía. Ustedes saben, cuando descubrimos la sanidad, herejía. Está usando psicología inversa.
Él está diciendo, lo que está diciendo es que aquellas personas que realmente les importa el Evangelio, los que les importa la sana doctrina, los que aman buena teología, los que usan bien la palabra de verdad y que advierten a las personas en cuanto a la atracción de caer en los deseos humanos, Él está diciendo que personas así, ellos son herejes, ellos son cazadores de herejías, son legalistas, son fariseos. Pero las personas a las cuales se refiere, quienes ponen estos letreros, estas advertencias, en cuanto a la atracción de la sanidad y la riqueza, en realidad son el remanente de las personas fieles de Dios, a los cuales les importa la sana doctrina, y que desean enseñar la verdad a los demás. Pero Él los convierte en cazadores de herejías, en legalistas, en fariseos. Relacionado a la atracción de la sanidad y la riqueza está el ablandamiento del pecado. Algo que verán en el mensaje de la prosperidad es que en realidad minimizan el pecado. Nuevamente, en esencia, el Evangelio de la Prosperidad dice, debemos venir a Jesús porque Él nos hará prósperos y Él sanará nuestros cuerpos. Ellos usan la atracción de dos de los deseos más básicos y universales de los humanos. La mayoría de las personas quieren ser adinerados, y no hay muchas personas que disfruten estar enfermos. Hay algunos que sí, supongo que les gusta la atención, pero no hay muchas personas que disfrutan estar enfermos. Y los maestros de la prosperidad dicen, pues si solo vienes a Jesús podrás obtenerlo. Salud y riqueza. Ah, apúntame. Pues suena a un buen trato. Sí, me gustaría ser adinerado. Ya no quiero estar enfermo. Por supuesto, probaré con Jesús. ¿Pero ese es el Evangelio verdadero? ¿O es que el verdadero Evangelio es un poco más como esto? Ven a Jesús porque eres un pecador. Y por causa de tu pecado, la ira de Dios está sobre ti. Y la única manera de remover esa ira es arrepentirse de los pecados, dejar los pecados y poner tu confianza en Jesús. Y así tendrás el cielo con seguridad. Pero en esta tierra no se te promete dinero, no se te promete sanidad. ¿Qué se nos promete? Bueno, Jesús nos promete tribulación, nos promete persecución. Verán, ya no es un mensaje tan popular. A decir, ven a Jesús porque puedes ser adinerado, ya no tienes que estar enfermo. Amigos, si vienen a Jesús por estas razones o alguna otra razón, que no sea la de huir de la ira de Dios, han venido por las razones equivocadas. No vengan a Jesús para llenar un vacío que tienen en el corazón. Vengan a la cruz para huir de la ira venidera. Vean esto de TVN. Esto se grabó hace solo un mes o se transmitió hace solo un mes atrás. Vean cómo presentan el Evangelio. Vean a Paul Crouch y a su hijo Matt Crouch. Van a dar un ejemplo juntamente con otro evangelista de cómo presentar el Evangelio. Están por salir a hacer un alcance evangelístico y vean cómo presentan el Evangelio. If you ultimately don't know how to evangelize personally, get a part of a big team. Yes. Be a part of this. Arthur's going to have the cross, and he'll be like the Pied Piper. We're going to have him walking around Hollywood, and we're going to have that. But you guys are going to be there because you're trained at doing all this. And this is what we love to do. A novice could get all hooked up. They could join with us. We'll take them. We'll teach them hands-on. Okay. Question. Yes. For those that can't be there in 100 words or less, how do you walk up to a total stranger and get him involved in knowing Jesus? Well, you try to find a point of connection. Try to find a point of connection and try to find out what interests them and what's their need. Okay, give me an example. Well, you say, "Hi, sir, how are you doing today?" I'm terrible. I'm out of work. I'm hungry and cold. And what do you got for me? I'm here to let you know that there's someone here that cares about you, and he's here, and he's in my heart, and he could be in your heart too. Really? Yes. How can I know that? I could just say a simple prayer with you, and you'll feel the presence of God touch you,
And I guarantee God will come into your heart if you allow him to come in, and he'll make a difference within your life if you just give him a chance. Beautiful. Excellent. Entonces, en esta pequeña actuación evangelística, Sonny Arginsoni, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, él se acerca a Paul Crouch en esta imitación de un encuentro evangelístico y Paul Crouch dice: tengo hambre, tengo sed, estoy sin trabajo, frío, ¿sabes? ¿Qué me puedes ofrecer? Y Sonny dice: simplemente ora esta oración. Simplemente ora esta oración y le garantizo que sentirá la presencia de Dios. Queridos amigos, orar una oración no les va a salvar, ¿de acuerdo? Buscarán en vano la oración del pecador en la Biblia. No está allí. Ahora, ¿estoy diciendo que Dios no honra una oración en arrepentimiento, de un corazón sinceramente quebrantado y contrito? No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Pero hemos reducido el Evangelio en tantos círculos evangélicos. Hemos reducido el Evangelio simplemente a decir entre comillas la oración del pecador, la cual ni siquiera está en la Biblia, y pensamos que mientras que la digamos de manera muy sincera, entonces ya tenemos una entrada al cielo. Él dice: sentirá la presencia de Dios, simplemente ore, le garantizo, simplemente ore esta oración. Eso no es el Evangelio. Debemos advertirles a las personas que su pecado ha provocado la justa ira de un Dios santo, y que la única manera de huir de la ira es la de arrepentirse del pecado y volverse a Cristo. Y queridos amigos, como les dije esta mañana, el discernimiento no comienza ni termina con los predicadores de la prosperidad. Quiero mostrarles un extracto de video de Rick Warren. Christmas time. Yeah, well, if you got two doors, one says this one goes to life with eternity with God. Right. And this one says eternity without God. Right. If I walk out the door that says eternity without God, do I blame God for that? No. That's my choice. Right. That's my choice. And so I choose to go to hell. Mm-hmm. You have to do almost the impossible. What you have to do, you have to reject the grace of Jesus Christ. ¿Oyeron eso? Rick Warren dice que para ir al infierno tienes que hacer casi lo imposible. Entonces Rick Warren está diciendo que es casi imposible ir al infierno. Eso es una declaración escandalosamente antibíblica. Queridos amigos, no es casi imposible ir al infierno. Todas las personas en la tierra están corriendo al infierno tan rápido como sus pies les puedan llevar. Porque eso es lo que quieren. Quieren los deseos de su humanidad caída y todos se van hacia el infierno. Y Dios en su misericordia ofrece una salida. La Escritura dice que la puerta es ancha y el camino espacioso que lleva a la destrucción. Pero la puerta que lleva a la vida es estrecha y el camino que lleva a la vida es angosto y pocos son los que la hallan. En su presentación del Evangelio, Rick Warren dice que es casi imposible ir al infierno. No, Jesús dice algo muy diferente cuando hablaba con el hombre que conocemos como el joven rico. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Rick Warren dice que es casi imposible ir al infierno. Jesucristo dice que es casi imposible ir al cielo. Y que aparte de Dios es imposible. Para el hombre es imposible. Queridos amigos, no minimicemos el pecado, presentemos el Evangelio correcto. Vean este video con Joel Austin y Joseph Prince, donde definen mal el arrepentimiento. To do this, but you're getting the same kind of response, aren't you? People need and want. You know, the word repentance, like Joel said, is from the Greek word metanoia, which literally means change your mind. And every time, like Joel or me, preaching the word, without using the word repentance sometimes, but people's minds are being changed all the time. From thinking this way negatively to thinking positively.
Como les dije esta mañana, uno de los peligros del mensaje de la prosperidad y de hecho de cada sistema de doctrina falso es que hay algo de verdad en lo que dicen. Hay algo de verdad en lo que escuchamos de Joseph Prince. Él dijo que la palabra para el arrepentimiento en el griego es metanoia. Él tiene la razón en eso, es la palabra para el arrepentimiento en griego. Y también tiene razón cuando dice que significa cambiar la mente. Pero Joseph Prince dice que un cambio en la mente es cambiar de pensamientos negativos a pensamientos positivos. Entonces, de acuerdo con la definición del arrepentimiento que nos presenta Joseph Prince, uno se podría arrepentir al hacerse parte del club de optimistas. Amigos, eso no es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es un cambio de mente, pero es un cambio de la mente que proviene del Espíritu Santo de Dios, y es un cambio de mente que nos lleva a nuestras rodillas, donde nos damos cuenta de que somos desgraciados, viles pecadores ante un Dios puro, santo y justo. Y ese cambio se hace en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y no es un simple cambio de mente, y no es simplemente un ascenso espiritual. Es un cambio en todo nuestro ser que resulta en fruto. Habrá frutos del arrepentimiento. Miren lo que Pablo dice, hablando con Agripa. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Esto significa que llegamos al cielo por nuestras obras? Por supuesto que no, pero cuando Dios da el arrepentimiento no podremos evitar tener fruto. No podremos evitar tener obras que serán evidentes en nuestras vidas, y eso es una muestra del arrepentimiento genuino. Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Queridos amigos, simple ascenso intelectual de que son pecadores no es en sí mismo arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento es una vida cambiada, que es evidente para ti y para todos los que te rodean. No es simplemente ser parte de un club de optimistas o pensar positivamente. Eso no es el arrepentimiento. Otra sección en mi seminario, distorsionando el pacto. Quizás puedan, si ven mucha televisión cristiana, quizás puedan notar que los predicadores de la prosperidad pasan mucho de su tiempo en el Antiguo Testamento, la mayor parte de su tiempo en el Antiguo Testamento. Hay una razón para esto, porque lo que les gusta hacer a los predicadores de la prosperidad es tomar promesas del Antiguo Testamento que Dios hizo con individuos o con la nación de Israel y hacer una aplicación general para nosotros el día de hoy. Y lo que realmente les gusta hacer es, les gusta el pacto abrámico. Y dirán que Dios hizo un pacto con Abraham. Y obviamente lo hizo, Génesis capítulo 12, Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham era un hombre con mucha riqueza. Bueno, aquí en el Nuevo Testamento, como cristianos del Nuevo Testamento, tenemos un pacto mejor que el que tuvo Abraham. Así que debemos tener todas las bendiciones que tuvo Abraham e incluso más. Consideren estos cortos de video. Esto es de Gloria Copeland. If you want on God's master plan, you're going to have to give Him some master time and some cooperation. It's a good plan. It's a health plan. It's a prosperity plan. It's all the good things. God told Israel, if you'll do these things, you'll be blessed. You'll have a surplus of prosperity. You'll be delivered from sickness and disease. You'll live long. It's God's will for us to live long and live strong. Esto de Mike Murdock. How serious is God about being believed? In Deuteronomy 28, he says, if you'll believe me, I'll give you anything you ask for. I'll bless your houses. I'll bless your lands. Entonces, lo que les gusta hacer es tomar promesas que Dios hizo a individuos o a la nación de Israel en el Antiguo Testamento y hacer una aplicación general para nosotros el día de hoy. Eso es mala hermenéutica, es una mala manera de interpretar la Biblia, porque nosotros no somos Israel, ¿bien? Y profundizaremos acerca de eso en sesiones posteriores. Pero ellos recurren al Nuevo Testamento como su apoyo neotestamentario a Gálatas capítulo 3. Pablo escribe, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y wow, ¿no dice allí mismo que debemos tener las bendiciones de Abraham?
Pues somos gentiles, ¿no? No somos judíos, así que deberíamos tener las bendiciones de Abraham. Abraham fue rico, así que nosotros también deberíamos ser ricos. Bueno, esta interpretación tiene dos efectos muy grandes. Dos muy grandes. Número 1, ignora la segunda mitad del verso. El versículo continúa diciendo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Bendición material o bendición espiritual? Bendiciones espirituales. Pablo claramente tenía bendición espiritual en mente en este pasaje, no bendición material. Y también, el pacto abrámico fue incondicional, es decir, no basado en la fe. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, fue algo que Dios hizo soberanamente. Dios lo hizo. Abraham juntó los animales y los partió en la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Entonces recordarán en Génesis que Abraham entró en sueño. Y Dios hizo el pacto en la forma de esta antorcha, este horno, que pasaba entre las mitades de los animales divididos. Queridos amigos, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham estaba dormido. Estaba roncando como una locomotora, ni siquiera tenía idea de lo que pasaba. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo y no estaba sujeto a la participación de Abraham. Es algo que Dios hizo. Así que, ¿qué es lo que vemos hoy en el Evangelio de la Prosperidad? Los predicadores de la prosperidad dicen que puedes tener sanidad y dinero siempre y cuando tengas suficiente ¿qué? Siempre y cuando tengas suficiente fe. Así que ni siquiera es el mismo paradigma, ni siquiera entra en el paradigma del pacto abrámico. Y por cierto, cuando leen Génesis cuidadosamente, antes de que Dios hiciera el pacto con Abraham, anteriormente en el capítulo 11, cuando Abraham salió de la tierra con su familia, él dijo que tenía bienes, dice que se llevó las personas que había adquirido. Eso se refiere a esclavos. Solo las personas con mucha riqueza tenían esclavos. Parece que Abraham era un hombre con mucha riqueza antes de que Dios hiciera un pacto con él. Así que su riqueza no era un resultado directo del pacto, en primer lugar. Sean buenos bereanos. Escudriñen las Escrituras para ver si estas cosas son verdad. Vean este video de Benny Hinn y Miles Monroe. We get the mind of God about His will. We pray it. When we pray it, we give Him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. That is incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So he's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, he can only do what you permit him to do. Dios solo puede hacer lo que le permitimos. Queridos amigos, yo les propondría que Dios puede hacer lo que le da la gana hacer. Y no se preocupa mucho por si tienen nuestro permiso o no. Y no es idea mía. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Muchas gracias. Dios puede hacer lo que quiera hacer. Bueno, Justin, eso solo dice que Dios puede hacer lo que quiere en el cielo, no en la tierra. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Ups. Amigos, Dios puede hacer lo que le da la gana hacer. Y Él no necesita nuestro permiso para hacerlo. Dios es Dios y no nosotros. Vean este video de Jesse Duplantis.
Friends have frank and open conversations with each other. I've done that with the Lord. I've had the Lord say, Jesse, I've had God come tell me, he said, this is what I'm going to do. I've had the Lord literally say, what do you think about this? God has asked me for my opinion. ¿Dios le pide su opinión a Jesse Duplantis? ¿En serio? ¿Eso no les parece increíble? Por favor, Jesse, continúa, termina tu idea. I said, well, Lord, since you ask, maybe I'm doing it. He said, no, we can talk frankly. What do you think? I said, well, I don't think you ought to do that. He said, why you don't think I ought to do that? I said, well, you know, I know you know people more than I do, but you know, Lord, if you just let me do a little bit more work on this individual, I think we can get them to you. He says, okay, go ahead. Do what you have to do. And I tell you what, the Bible says he who wins souls is wise. Sí, y el que piensa que puede dar consejo a Dios es un necio. Dios hablando. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El hecho de que Dios no ha herido de muerte a esta gente es un testimonio de cuán misericordioso es nuestro Dios. Estas personas no son cristianas. Queridos amigos, un cristiano renacido, alguien en quien mora el Espíritu Santo de Dios, no puede decir tal blasfemia. No puede pasar. Tal declaración no puede ser dicha por alguien que conoce a Dios. Jesse Duplantis no conoce al Dios de la Biblia. Oh, ellos creen en Jesús, pero no creen en el Jesús correcto. Ellos creen en Jesús, pero no creen en el Jesús de la Biblia. Los mormones también creen en Jesús. Los musulmanes también creen en Jesús. Solo que no creen en el Jesús de la Biblia. Tampoco los predicadores de la prosperidad. ¿Se acuerdan que hablé de cómo la doctrina del movimiento de palabra de fe es, en esencia, doctrina sectaria que ha sido envuelta con alguna terminología cristiana? Ellos enseñan que cualquier cosa que hablamos, lo creamos. Cualquiera sean nuestros pensamientos, atraemos estas cosas hacia nosotros. Si les suena conocido, hay una razón, porque esto no es nada nuevo. Esto es algo que se llama el secreto, conocido de otra manera como la ley de atracción. Oprah Winfrey ha estado muy interesada en el secreto y lo ha estado promocionando en años recientes. Puede ser que Oprah Winfrey sea una mujer muy amable, pero ella no es cristiana. Mujeres, no vean Oprah. Ella no es cristiana. Ella es sectaria. El Evangelio de la Prosperidad es en esencia la versión cristianizada del secreto. Hicieron una película basada en el secreto. Ahora quiero mostrar un video del avance de la película. Vean este avance de la película y vean si pueden encontrar algunos paralelos interesantes entre el secreto y el Evangelio de la Prosperidad.
es la misma cosa. El Evangelio y la prosperidad es simplemente una versión cristianizada de la ley de atracción. El secreto es doctrina sectaria que ha sido encubierto en terminología cristiana. Y en la última parte del video pueden ver que un joven levanta la lámpara y frota la lámpara y sale este genio. Y el Dios con D minúscula, el Dios del Evangelio y la prosperidad, es en esencia eso, un genio. Y mientras frotemos con nuestra fe, podemos tener todo lo que querramos. Dinero, salud, riqueza, prosperidad, lo que querramos. Siempre y cuando usemos nuestra fe y digamos las palabras correctas. Vean este video de Jesse Duplantis. I'm going to say something going to knock your lights off. God has the power to take life, but he can't. He's got the power to do it, but he won't. He's bound. He can't. He says death and life is in the power of whose tongue? Yours. You ready?